y en ese instante la pequeña pone la mano en el árbol, y se escucha una linda voz que dice que es una niña dulce, cuestión que sorprende un poco a Mía, que se pregunta de dónde viene esa voz, pero a la voz dice que es un demonio del sueño, concebido el día de la ilusión y es una buena combinación que no había visto en mucho tiempo. Pero la pequeña dice hola y pregunta que quién es, pero la voz dice que es muy lindo, y por eso le gustan los niños que son concebidos en día de la ilusión, porque todos son tan encantadores como ella, pero la pequeña pregunta que si es encantadora, y la voz dice que la parte más adorable es que ella no sabe que lo es, y en ese instante la pequeña se pone la mano en la cabeza y cierra los ojos, pero después los abre muy grandes y bonitos y le da las gracias al árbol del mundo, y este mismo le dice que adelante, y la pequeña pregunta que sí puede tener su propio familiar. Y el árbol le dice que por supuesto, y el poder del diablo se parece a la fuente de su poder, y su padre tiene el poder de la muerte y su poder será el poder de los sueños, y también está deseando ver cómo será su sueño, y en ese instante la pequeña empieza a abrir los ojos lentamente y aparece sentada en una nube, y Mía se pregunta que si está en la otra dimensión donde viven todos los familiares, y dice que echará un vistazo. Y en ese momento se pone en pie y empieza a saltar las pequeñas nubes y piensa que es muy divertido. Pero se pregunta que cómo encontrará a sus familiares en un lugar tan grande como ese, pero en ese instante se sorprende un poco y dice que lo encontró. Y ésta cierra los ojos y le pide al caballo que encuentra una niña linda que pueda soñar momentos felices, y le pide que vaya a ella. Y en ese instante la pequeña aún sostiene los ojos cerrados y algo le dice hola a su ama, haciendo que la pequeña abra los ojos, y este ser dice que fue desde lejos para ver a su ama y le pide que le dé un nombre, pero la pequeña menciona que ahora que lo piensa ni siquiera pensó en el nombre, pero el pony dice que cualquier nombre estaría bien, y tiene que dar un nombre para que pueda estar con su ama, y la pequeña le pregunta que qué dice, que si entonces desaparecerá si no le da un nombre, y en ese instante dice Sugar, y menciona que no fue una decisión difícil porque no es difícil de pronunciar, y además combina bien con su nombre porque es blanco y blandito y la pequeña piensa que Mel y Azúcar son unos dulces compañeros, y aunque su papá todavía no le ha dado el nombre de Mel, sabe que lo vio en sus sueños y tiene que decírselo a Sugar en secreto, y el pony dice que eso le gusta y entonces será Sugar, pero más adelante podemos ver a la pequeña llegar donde su padre, y ésta le dice que tiene un caballo, pero el duque dice que es un bebé unicornio, y esto sorprende un poco a la pequeña, que se pregunta que si no era un caballo, sino también un unicornio. Y en ese instante la pequeña se queda mirando a sus familiares y se sorprende porque es muy lindo. Y Abel dice que es lo suficientemente bueno, y le pregunta a su padre que si nunca hubo un unicornio antes, y el duque dice que es la primera vez, y Abel dice que es impresionante, y la pequeña piensa que su poder es fascinante, y se pregunta que qué tipo de relación tendrán. Y Sugar dice que los familiares esperan desde el primer momento en que son creados para encontrarse con un solo amo. Y, espero y apenas conoció a su ama, y la pequeña piensa que debe haberse sentido solo, pero Sugar le dice que está bien porque pudo conocerla, pero Abel le pregunta al caballo que por qué se ve así. Y esto enojó un poco a la pequeña y le pregunta que de qué está hablando, que si acaso ni siquiera sabe lo que pasa, pero en ese instante algo llama la atención de la pequeña prota, y le pregunta a su papá que si pudo ver eso, y el duque gira la cara y le pregunta que qué, y la pequeña le pregunta que si a ese chico con capucha, recordando a la persona que le pidió que haga silencio, y la pequeña dice que está segura de que lo vio y no fue una ilusión, y Abel pregunta que si había alguien, y le pregunta a su padre que si lo vio, y el duque gira la cabeza hacia ambos lados y dice que no, pero en ese instante, Abel le dice a su padre que ya que están ahí y le pregunta que por qué no van a comer algo afuera, pero la pequeña se ve un poco preocupada, mientras que el duque dice que irá si su hija quiere, y Abel dice que hay un restaurante que le gusta mucho, pero la pequeña sigue perdida en sus pensamientos, preguntándose que por qué estaba tan triste, y todo lo que pudo ver fueron sus labios, pero esos labios eran muy bonitos. Y en ese momento Sugar le dice a su ama que volverá cada vez que le llame, y la pequeña le dice que sí, y después de esto todos se marcharon en el carruaje, mientras que por otro lado, una persona pregunta que si eso no fue genial, porque pudo verle por unos segundos,
y este es el chico de antes que se está quitando un colgante, y mientras lo hace una persona piensa que es un agradable olor a miel. Pero este chico dice que es un artefacto que tomó prestado del rey porque le molestaba enredarse así, y al parecer no está roto, pero definitivamente esa niña fue el primer demonio femenino que él ha visto, y este se pregunta que si acaso nació un demonio femenino del duque Dunebre, ¿por qué no conoció a un demonio femenino en el palacio? Pero de todos modos la última vez estuvo muy distraído, tanto que no pudo escuchar lo que le dijo el árbol del mundo, y al parecer tendrá que averiguarlo ese día, y quiere escuchar la profecía, donde dice que él morirá, pero por otro lado, podemos ver un pequeño buffet y a la pequeña comer felizmente, y Abel le dice a su padre que después de eso irán a comprar un regalo para felicitar a Downey, y el duque dice que así es, pero parece que está interceptando lo que dice su papá, y Abel pregunta, que si acaso no solo va un paso más rápido que su padre, pero el duque dice que pensó que le había criado astutamente, pero ahora que le ve, piensa que realmente lo crió con amabilidad, y mientras Abel saca su lengua, dice que eso es bonito aunque, bueno, es un demonio astuto, pero en ese instante, le pregunta a la pequeña que si hay algo que ella quiere, o le pregunta que si quiere que le corte el cuello al emperador, pero esto aterra a la pequeña, que se pregunta que por qué diría eso, pero el duque dice que bueno, porque la cabeza del emperador no es un muñeco de peluche, y le pregunta, que si quieres que lleve a un joven neretín y lo convierta en su esclavo, pero la pequeña le pregunta que qué dice, y ésta se pregunta que si está seguro de que realmente no va a matarlo, pero en ese instante la pequeña dice que al parecer es una broma diabólica, y el duque, un poco impactado, dice que estaba bromeando, pero Abel dice que su papá es serio, y le pregunta que si sabe lo que le regalaron el día que convocó a sus familiares, porque dice que fue un bebé Wyvern, y cuando crezca tendrá el tamaño de su mansión y él casi muere por domesticarlo, y no pudo ir a casa por una semana porque estaba domándolo, pero la pequeña piensa que no le gustaría estar fuera por tanto tiempo, y tendrá que decir lo que quiere, y ésta le dice a su papá que ella quiere estudiar, y esto sorprende a Abel y le pregunta que si estudiar, y la pequeña dice que hay muchas cosas que aún no sabe y en cuanto al mundo de los demonios no sabe qué debe hacer, y menciona que odia pensar en ello, pero se pregunta que qué pasará si su padre tiene otra hija, y es más bonita, capaz y más malvada que ella, y piensa que así que tiene que saber conseguirlo ella misma, pero el duque le pregunta qué estudiar exactamente qué, y la pequeña dice el mundo demoníaco, cómo usar los sueños y por supuesto los negocios, y el duque sonríe, porque al parecer necesitarán un maestro muy competente, y griega a partir del próximo día tendrá solo los mejores, y la pequeña se ve bastante confiada, y se pregunta que si acaso será el mejor maestro, pero Abel dice que después de todo ella es muy especial y le gustan las joyas, pero pregunta que por qué no las pide, y la pequeña dice que ella las ganará, y el duque dice que su hija es muy inteligente y muy buena, y la pequeña menciona que es muy codiciosa y no está satisfecha con algunas joyas que le regalen, y si es posible porque se convertirá en una gran jugadora en el mercado de joyas, pero más adelante la pequeña está recostada, y piensa que fueron muchas cosas geniales, y lo mejor fue conocer a Sugar, y quiere que él esté siempre a su lado, y Sugar dice que así será, y la pequeña dice que quiere abrazarle mientras duerme, pero como Sugar no puede subir ella va a bajar. Pero Sugar le dice que tiene que dormir en la cama porque el suelo es duro e incómodo, pero la pequeña dice que es igual para Sugar, y Sugar dice que entonces harán eso, cuestión que deja incierta a la pequeña, pero podemos ver que Sugar se volvió muy pequeño, y la pequeña dice que él se ha convertido en un muñeco, pero Sugar dice que es una forma de llamar a esa apariencia, y ahora le pide que le abrace y duerma en la cama, y la pequeña hace esto mismo, pero el próximo día podemos ver a la pequeña y a Tina a caminar, y Tina dice que un dormitorio vacío en el primer piso se convirtió en el salón de clases y espera que le guste, y una vez frente a la puerta le pide que entre, y esto mientras la pequeña toca un poco la puerta, pero esta misma abre la puerta y alguien le dice hola a la princesita, y dentro podemos ver a un demonio femenino, que le dice a la pequeña que está encantada de conocerle, y su nombre es Nieves Lilith, y está ahí para enseñarle por petición de su Alteza, y en el futuro le mostrará al mundo de los demonios y le ayudará a usar sus habilidades únicas, y la pequeña llama a su maestra, y está sorprendida porque es un demonio femenino, y Nieves dice que si eso es correcto,
y es la hija de Lilith, y la pequeña le dice hola y su nombre es Mia Dúnebre, y Nieves le dice que está encantada de conocerle. Y también dice que ella es un demonio femenino y hace mucho tiempo que no ve uno, y pregunta que cómo podría algo tan lindo ser perseguido por la familia Neretin, y la pequeña piensa que al parecer la maestra ya sabe de ella, pero Nieves dice que lo primero que pensó en enseñarle fue, pero la pequeña está muy entusiasmada preguntándose que qué será, y Nieves dice que le enseñará a 4 maldiciones típicas de los demonios, y esto aterra un poco a la pequeña y también la deja un poco incierta. Pero Nieves dice que si es un demonio de alto rango tiene que saber maldecir de una manera sexy, y las 4 maldiciones del diablo es cuando le dicen que es un santo, amable, considerado, o un tipo que no puede ni siquiera criar a un bebé correctamente, y Nieves dice que en especial el último, y debe tener en cuenta que eso es un gran insulto, porque los Neretin, demonios y humanos funcionan en todo, pero en ese sentido su padre es muy bueno y obtuvo el premio a la paternidad del año, y especialmente cuando criaba a Abel fue seleccionado como el hombre del año en la crianza de cada año, y ha criado un niño exigente, porque Abel incluso ha hecho estallar el palacio de la reina antes. Y la pequeña pregunta que si entonces la reina estaba enojada, pero Nieves dice que después la misma reina arrastró a Abel por el cuello y lo arrojó al volcán, pero en cambio fue perdonado por encontrar un fruto precioso que solo crece bajo el cráter. Pero la pequeña piensa que nunca debe actuar como Abel, y Nieves le dice que ahora que le ha enseñado cómo maldicen los demonios, también le enseñará cómo debe alabarlos. Y aquí podemos ver las 6 alabanzas al diablo: noble, obsesionado con el dinero o es un snoop, comer mal, astuto, egoísta, sin conciencia, y la pequeña con una cara extraña dice que alabanzas y eso es todo, pero Nancy, muy inspirada, dice que ellos los demonios de alto rango son representantes de la sociedad demoníaca y debe desarrollar bien esa habilidad. Y hay que vivir de mal manera, y no importa lo mal que ella viva porque nunca es suficiente, y habrá gente deseando lo que merece y querrá derribarle, y habrá gente que lo obligará a hacer concesiones como si estuviera equivocada, y la pequeña menciona que es cierto, y en el pasado pensó que era natural comer menos porque no podía trabajar mucho, y si no hubiera sido amable y gentil no habría ni siquiera podido comer eso, pero la verdad es que de hecho ella, pero Nieves le dice que no sea amable y no permita que le quiten lo que es suyo, y tampoco debe rendirse, porque siempre debe tener todo lo que quiera. Y esto deja a la pequeña bastante sorprendida, y piensa que sí, porque nunca ha querido ser amable. Y en ese momento, la pequeña dice que ella quiere ganar mucho dinero y Nieves le pregunta, ¿es como que dinero? ¿Qué si no quiere pedírselo a su padre? Pero la pequeña le dice que no, quiere ganárselo, y Nieves dice que eso es increíble y ya es un demonio de alto rango. Le pregunta que cuánto dinero quiere ganar, y la pequeña abre los brazos y dice que todo eso quiere mucho. Pero Nieves le pregunta que, por ejemplo, podría pensar que es una tontería, pero si es un demonio, debería ser adicto al dinero y ser codiciosa. La pequeña dice que quiere lo suficiente para comprar el palacio y la tierra donde vive el rey. En ese instante, Nieves se queda en silencio, y la pequeña se pregunta si será grosero decirlo. Pero Nieves se ve un poco sorprendida, pero no más empieza a reír bastante. La pequeña dice que puede ser tanto como el emperador humano, y Nieves le pregunta si eso es todo lo que quiere y si sabe lo rico que es el emperador humano. En resumen, le pregunta si quiere estar rodeada de oro y joyas, y la pequeña dice que sí. Nieves toca su pequeña nariz y le dice que sí y que ella debería tener ese tipo de ambición porque, sin duda, es la hija del duque de Unebre. Mientras siguen riendo, Nieves dice que hubiera sido genial que su hija fuera como ella, pero ahora le mostrará cuán grande es el reino de su preciada reina. Y esta muestra un enorme pergamino, diciendo que esa es toda la tierra de la reina, y en el centro de todo hay un palacio. La pequeña está sorprendida y piensa que la reina es rica, y por esto mismo dice estar celosa. Nieves dice que, según el tratado con el emperador humano, los humanos no pueden entrar en el territorio de la reina, y en otras palabras,
En ese lugar solo viven demonios. Nieves dice que espera que ella no se sienta intimidada por haberle mostrado esto, y la pequeña se queda incierta y se pregunta por qué debería sentirse intimidada. También se pregunta si podrá ser una maravillosa demonio como la reina. Cuando se presente una oportunidad así, nunca la dejará ir. Pero Nieves se queda observando a la pequeña y le dice que tal vez esa es la cualidad de la reina actual. La pequeña pregunta, ¿cómo que su cualidad? Porque ella solo quiere ganar mucho dinero y vivir sin preocupaciones. Pero Nieves dice que algo interesante puede pasar en la próxima generación. En ese instante entra el duque y dice que la clase terminó, y la pequeña llama a su papá. Nieves dice que el ambiente era bueno, pero él tenía que interrumpir. Y el duque dice que no puede dejar que pase mucho tiempo con su hija. Pero Nieves le pregunta que si entonces, cuando su hija tenga un amante, ¿acaso él se convertirá en un padre obsesivo? Pero esto enoja mucho al duque y a la pequeña, que está incierta. Y el duque pide disculpas y dice que la sala de juegos de su hija finalmente está completa. Nieves dice que sí, y también dice que se verán en la próxima clase, y así se despide de Mía. Después de esto, la pequeña va con su padre, y el duque dice que Nieve es una buena profesora, pero no puede acercarse demasiado. La pequeña le pregunta por qué, y el duque dice que posiblemente quede cautivada. La pequeña dice que cree que sabe lo que quiere decir, pero la pequeña le pregunta a su papá que qué hay de él, que si él no está cautivado. Pero el duque le pregunta que si Nieve no le dijo, pero el duque sonríe y le pide que no caiga en eso porque es una aventura directa. En ese instante, el duque dice que ya llegaron, y la pequeña está bastante sorprendida porque frente a ella hay montones de monedas de oro. El duque le pregunta a su pequeña que si no dijo que le gustaban las joyas, y puede sentirse libre de mirar alrededor. La pequeña dice que sí, y en ese momento el duque descubre algo que estaba tapado, y la pequeña dice que son monstruos dorados. El duque dice que todos ellos son materiales didácticos infantiles para demonios hechos de oro puro y piedras preciosas hechos a manos por un enano artesano. Y en ese momento el duque le enseña un pequeño dragoncito que al parecer es el mismo que posee su hijo Abel, pero en miniatura. En ese momento le muestra otro y dice que es un minotauro, y la pequeña va repitiendo todo lo que dice su padre. Y esta hace un poco preocupada porque piensa que a su papá le gusta todo eso y cree que su gusto es un poco extraño. Pero el duque le pregunta a su hija que si le gusta, y la pequeña dice que sí. Y el archiduque dice que es todo suyo, así que juegue con todo lo que quiera y puede romperlo. Así que es mejor jugar y tirarlos. Y la pequeña está con la boquita abierta y piensa que es difícil incluso tocarlo pero tirarlo. Pero el duque dice que como referencia, Abel arrojó el juguete tan pronto como lo recibió, y la pequeña prota está un poco sorprendida y se pregunta que si acaso todos los demonios deberían hacer eso. Y ésta se imagina tirándolo a la basura porque cree que lo podrá hacer cuando esté triste o enojada. Pero sí, ahora no porque está demasiada feliz. En ese momento le da las gracias a su papá, y el duque le pregunta, ¿cómo que gracias? Y la pequeña le dice que sí porque le dio algo muy bueno. Y el duque dice que está bien y le pide que se sienta libre de gastar todo el dinero que hay en esa sala de juegos, y puedo usarlo como un fondo comercial si lo necesita. La pequeña se pregunta, ¿cuánto es todo eso? Pero en ese instante grita, son aproximadamente 1.950.000 GEP. Y la pequeña le pregunta a su padre que si todo esto, pero el duque le pregunta que si no dijo que va a ser una gran mujer de negocios y sonriendo le dice a su pequeña que es una educación temprana y tiene que acostumbrarse a eso. La pequeña está feliz y piensa que ya lo entiende, y el duque le dice que eso también es la pensión alimenticia hasta los 5 años, y llenará ese lugar cada año. La pequeña está muy feliz. Bueno, hasta yo estaría bastante feliz. Y la pequeña piensa que es mucho dinero y va a ganar mucho dinero y a llenar ese lugar. Y abre los brazos porque piensa que se convertirá en una gran mujer de negocios, como dijo su papá. Pero unos días después de este suceso, observando el castillo a la distancia, alguien dice a la señorita que es agradable estar fuera después de tanto tiempo, y le pregunta si no es así. Y la pequeña le dice a Tina que sí, es muy bueno, y el camino es muy bonito. Y Tina está sorprendida y le pregunta si conoce la palabra camino porque la señorita es su pequeña genio. Pero Mía está bastante sorprendida porque también hay frutas, y intenta tocar una. Pero en ese momento aparece Livio con una cara extraña y llama a la señorita. Pero la pequeña prota se espanta del susto,
y ésta colapsa enseguida. Y en ese instante, el cielo se pone hacia arriba porque, al parecer, alguien está llamando a la señorita, y le pide a la señorita que despierte. Y después de esto, Livio está diciendo repetidamente que lo siente, pero la pequeña ya está comiendo dulcecitos y pregunta, ¿entonces qué está pasando? Y Livio dice que le gustaría pedir su ayuda. La pequeña le pregunta, ¿cómo que ayuda? Y Livio dice que tiene algo que le gustaría que le dijera al gran duque. Dice que el día anterior en la oficina, el duque dijo que necesitaba establecer un día de fiesta, y esto dejó incierto a sus ayudantes porque el duque, muy sonriente, dijo que estaba seguro de que su hija es un genio y necesitarán proclamar el Día de la Hija Inteligente. No, mejor, el día de la genio mía. También el día del diablo con dinero y el día del próximo gran empresario. Y no se puede perder el día del niño amante de las joyas. Pero el duque dice que espere porque existe la posibilidad de que Mía se sienta agobiada si son demasiados días. Así que comenzarán por establecer un día de fiesta y les pidió que comiencen rápidamente. Y estos dijeron que sí. Pero también se pueden ver un documento sobre la hegemonía económica del mundo diabólico y un enorme documento de perder el honor de la familia. Livio dice que cree que el duque ha estado ignorando documentos importantes durante unos días y si ese es el caso. Pronto, le dice que no es exagerado decir que la familia caerá. La pequeña y Tina ponen caras extrañas, y Tina, con su cara extraña, dice que eso es una exageración. La pequeña también dice, exageración, pero Livio dice que bien y le pide a la señorita que por favor solo le diga a su papá que no le gusta que no pueda terminar su trabajo. La pequeña le pregunta que si acaso le está pidiendo que entrene a su papá y Livio dice que sí. Ella es excelente y la pequeña pregunta que si entonces eso es una petición. Podemos ver a Livio con los pulgares arriba, y la pequeña pregunta qué está haciendo su papá. Livio dice que tiene que dar permiso para el experimento, pero se ha retrasado una semana. Y es muy importante porque se trata de construir armas interceptoras. La pequeña pregunta, como que armas interceptoras, y se pregunta si es un arma que dispara desde el cielo al suelo, pero hablando de eso, siempre habría una gran guerra en sus sueños y la pequeña pregunta que si van a disparar desde la isla del cielo. Livio dice que ella también es inteligente, y el informe habría dicho que era solo con fines defensivos. La pequeña dice que lo odia y que el arma no lo hará. También se pregunta qué pasa si estalla una guerra real después de hacer algo como eso porque no quiere serla culpable de tal guerra. La pequeña pregunta que si hay algo más, y Livio dice que sí, y es esto. Un incidente de rebote que tuvo lugar dentro de la finca Dúnebre. La pequeña pregunta, ¿cómo que rebote? Y Livio dice que cuando los magos se acumulan en la finca de los demonios, se crea un poderoso torbellino, y es un gran dolor de cabeza porque barrió el territorio y destruyó todo, y sucede a menudo, pero el daño a la propiedad es inevitable. Y ese es el informe de daños, y ahí está la petición de los señoriales. En ese instante, pone una pila enorme de páginas, y la pequeña piensa que es demasiado, pero Livio le pide que por favor le ayude a resolver ese problema porque Su Alteza no está trabajando. La pequeña piensa que sería correcto decirle a su papá que trabaje, pero no puede usarlo, y es su primer contrato para convertirse en una gran mujer de negocios. Esta le pregunta a Livio qué le dará si lo hace, y esto impacta mucho a Livio, que dice que, por supuesto, tiene que haber un precio. La pequeña le dice que claro, si le gusta, y Livio menciona que hay muchas joyas y dinero en la sala de juegos, y está lleno de ropa, así que debe ser algo especial. Pero la pequeña le pregunta a Sugar que si no es bastante diabólico, pero este le dice que bien por ella, pero aún Livio sigue pensando, y este dice que estar encantado de darle algo especial. La pequeña piensa que Livio debe haber pensado en algo, y está bien hecho, porque después de todo, en el mundo de los demonios, siempre se debe estar alerta. Livio le pregunta que qué tal todos los malvaviscos del mundo, cuestión que sorprende mucho a la pequeña, y le pregunta que qué dice. Livio dice que autoriza y gestiona materiales alimenticios que ingresan a la mansión, y va a agregar alrededor de 30 o unos más malvaviscos esa vez. A la pequeña se le cae la boca y se pregunta que si tantos malvaviscos, ¿por qué quiere comerlos? Livio dice que también varían en forma porque hay flores, ositos de peluches y gatos, y le pregunta a la pequeña que si no tiene curiosidad por los malvaviscos de colores del arco iris, porque también se pueden sumergir en chocolate o queso. Livio le pregunta que si entonces aceptará el trato,
pero la pequeña pregunta que si acaso le escuchará su padre, y Livio dice que no es de extrañar porque él escuchará todo lo que ella diga. La pequeña pregunta que sí de verdad, y Livio dice que sí, Su Alteza la escuchará, y en ese momento, estos cierran el contrato y dicen que lo intentarán porque la batalla principal está abajo, pero más adelante, la pequeña se pregunta qué debe hacer, y en ese instante, tiene una idea porque ahora que lo piensa, los niños tienen sus propias armas. Más adelante, pasamos al comedor, y alguien pregunta por qué no lo sabía. Porque es raro que su papá se quede más de 2 horas en la cena, y al parecer debe estar muy ocupado. Si se sigue procrastinando por su culpa, su familia podría sufrir y no pagar a sus empleados o la manutención infantil puede caer. Y esta piensa que las palabras de Livio pueden no ser una exageración. En ese momento, la pequeña pone su cuchara en la mesa y dice que odia no hacer bien su trabajo, pero el duque sigue muy serio, y Abel sigue comiendo muy normal. La pequeña dice que es bueno ser un demonio que hace las cosas maravillosamente. Esta levanta los brazos y dice que está decidida porque va a darle un beso en la mejilla a un demonio tan genial. Pero el duque pregunta, ¿qué es eso? Y la pequeña se pregunta que si acaso no conocen un beso en la mejilla. Abel sigue y le pide que tampoco haga lo que hizo, y en ese instante, la pequeña le pide a Tina que se incline, y ésta le dice que sí a la señorita. Bastante cerca, podemos ver que la pequeña menciona que había un trabajador en una tienda de juguetes en sus sueños, y cuando los niños se recibían un regalo, besaban así a los padres, y se pregunta que sí también funcionará con su papá. Podemos ver que el duque está muy enojado y pregunta que si eso es un beso en la mejilla, pero Abel está más enojado que el duque, y la pequeña y Tina están bastante aterradas. Pero Abel le pregunta a Pelusa que por qué hizo eso. Ella primero, pero la pequeña se pregunta que qué es eso, que sí es un sonido de choque. Y la pequeña dice que Tina es buena en su trabajo. Pero Tina llama a la señorita y la pequeña le responde y grita que no le importaría morir en ese instante, porque la dama de Dúnebre le dio a ese humilde ser un beso en la mejilla. Pero la pequeña le dice a Abel que la casa se está desmoronando, y Abel dice que no es así. Pero le dice a Pelusa que necesitan hablar y le pregunta que por qué Tina es la primera en recibir un beso suyo. La pequeña se pregunta que si está así porque besó a Tina primero, pero en ese momento Abel le dice a Tina que si quiere morir él, le matará. Tina le dice a la señorita que se va ahora, pero la pequeña piensa que tiene que proteger a Tina y ésta se cruza entre ella y Abel, abre los brazos y le pide que no le haga nada a Tina. Y entonces, si Abel quiere recibir un beso en la mejilla, tiene que trabajar duro. Pero Abel le pregunta a Pelusa que si sabe lo malo que se siente en ese mismo instante y pregunta que si no, trabaja más que ella. La pequeña dice que ella no ha visto trabajar a Abel, así que no es válido, y Abel dice que eso no es justo. Y en ese momento llega Sugar y la pequeña se pregunta que qué debería hacer porque ambos están muy enojados y se pregunta que si habrá alguna manera de evitar que se pongan celosos mientras Tina trabaja duro. Y en ese instante, la pequeña tiene una idea y dice que si trabajas más rápido y se esfuerza más, le dará 2 besos. Pero aún así, el duque y Abel se quedan intactos. La pequeña le dice a su papá que también tiene que trabajar y no solo puede jugar con ella todos los días. Pero el duque dice que ya terminó su trabajo. La pequeña dice que es mentira. Pero entonces, la pequeña dice que su papá y Abel tienen una apuesta sobre quién hará más trabajo. A partir de ahora, y solo al que gane, le dará un beso. Y en ese momento, el duque y Abel se miran fijamente, y el duque dice que se retirará primero. Y Abel le dice a Pelusa que él también se irá y le pide que se coma todas las frutas y regrese cuando haya terminado. Y la pequeña se queda incierta pero un poco sorprendida, y en ese momento, el duque y Abel se marchan mientras que Tina está celebrando porque la señorita le dio un beso en la mejilla. Y la pequeña piensa que los adultos son muy infantiles, pero piensa que el efecto fue increíble y en el futuro usará esa oportunidad con moderación. Después de esto, podemos ver a unas personas que al parecer están agotadas por el trabajo y otro que tiene cachos, que piensa que lo matará ese documento, y podemos ver que es el asistente, alias el toro. Y alguien le dice a su excelencia que se dice que la mandrágora con fines medicinales y de fabricación se mezclaba y circulaba dentro del territorio. El duque pregunta que cuántas personas han sido afectadas y Livio dice que hasta ahora han muerto 3 personas. Y el duque pregunta que dónde la compraron,
y Livio dice que en un mercado negro, pero aún no hay información del fabricante. Y el duque le pide que atrape a los vendedores del mercado negro y los hagan hablar e identifique tanto el lugar de fabricación como su propósito. Y dependiendo de la gravedad del delito, la multa se multiplicará hasta por 500 veces. Livio dice que está bien. Y en ese instante, el duque coloca su pluma en la mesa y le pide a sus vasallos que tomen un descanso de 1 hora y gracias a Dios, porque estos están casi que se mueren. Y en ese instante, Livio le pregunta al duque que si no irá a comer, y el duque dice que está bien. Y Livio dice que entonces pedirá que agregue un poco de jugo de pimiento en su comida y este piensa que finalmente y el maestro finalmente está concentrado en su trabajo y eliminó la mitad del papeleo acumulado en 10 horas. Y puede hacer eso apropiadamente, y este le da las gracias a la señorita y dice que creerá en ella. Pero unos días más tarde podemos ver a la pequeña comer un postre y ésta se pregunta que si su papá estará trabajando duro. Pero en ese momento algo llama su atención, y es que entra Ben y le dice a la señorita que su excelencia la ha invitado a su oficina y le envió una carta que le dice a su querida Mía que quiere mostrarle cómo un demonio de alto rango trabaja y le pregunta que por qué no. Visita a la oficina y le echa un vistazo. Atentamente, papá y Tina. Dice que ahora deberían ir a visitar a su excelencia y le pregunta que si no es así. Y en ese instante, están preparados para marcharse, pero Tina exclama a su niña y pregunta que si ya ha crecido tanto. La pequeña se queda un poco incierta y en ese momento, Tina dice que el vestido le llegaba un poco más abajo de las rodillas, pero ahora está más arriba y dice que necesita confeccionarle prendas nuevas. Y la pequeña exclama a Dios porque estaba muy preocupada de no poder ser más alta, y esta dice que quiere crecer más. Y Tina dice que así será. Después de esto, la pequeña se marcha con Ben y menciona que espera crecer rápido porque se convertirá en un demonio fuerte y maravilloso. Y en ese instante, Ben toca la puerta y le dice a su señor Dunebre que la señorita ha llegado. Y la pequeña se pregunta que por qué se ve tan orgulloso y esto mientras se ríe un poco. Y en ese instante, la puerta se abre y alguien dice que está encantado de ver a la señorita. El duque le da la bienvenida de nuevo y mientras carga a la pequeña les pide a todos que saluden a su hija. Y en ese instante, todos saludan a la noble que liderará el mundo de los demonios. Y la pequeña está un poco aterrada y se pregunta qué es todo eso, que por qué siente tanta vergüenza. Pero el duque llama a su hija Mía y le pregunta que qué hizo esa mañana. La pequeña piensa que comió y comió más bocadillos y golpeó su estómago para evitar una indigestión y jugó un rato. Pero no necesita darles otra impresión. Y la pequeña dice que creció unos centímetros, y en ese momento el ambiente se torna un poco extraño. Y Livio dice que eso es maravilloso y deberían asignar un día para celebrarlo. Y Livio dice que papá eso es un poco. Y la pequeña al parecer entiende la referencia y le dice a su papá con una cara un poco extraña porque sería demasiado molesto designar un día festivo cada vez que crezca un poco. Y el duque mira muy enojado a Livio mientras que la pequeña dice que sería demasiado, pero esta piensa que no quiere meterlo en problemas. Y además, cuando ya le ha dado muchos malvaviscos, tratará de cambiar de tema. Y entonces abre sus brazos y dice que la oficina es muy espaciosa. Y podemos ver que todos los presentes ponen una cara extraña ya que la pequeña, al abrir sus brazos, dio un pequeño golpecito a su papi en la cara y ésta se quedó muy incierta. Y en ese instante, el duque toma el bracito de la pequeña y le dice que debe estar sorprendida de que la oficina sea espaciosa y, originalmente era un lugar lleno de documentos empilados hasta el techo. En ese instante, uno de los presentes le dice a su Alteza que eso no fue así, pero otro le da en el estómago y le pide que tenga cuidado. La pequeña le pregunta si trabajó todos esos documentos y también le pregunta si está pidiendo que le felicite. Y ésta vuelve a abrir los brazos porque su papá es el mejor. El duque dice que es hora de recibir su premio y la pequeña le pregunta si un beso en la mejilla, ahí donde todos están mirando, y también le pregunta si le llevó allí solo para presumir. En ese instante, la pequeña mira a Livio y le pregunta si su padre trabajó muy duro. Y este tiene una cara bastante extraña y dice que así es. La pequeña le da un beso a su padre y el duque gira su cara y le dice que ahí también. Y todos empiezan a llorar porque la envidian mucho y otro dice que perdió y tiene mucha envidia. Pero la pequeña dice que ellos son buenos actuando,
tanto que algunos parecen ser sinceros. Y esta tiene una pequeña idea. En ese instante dice que quiere bajar y el duque dice que está bien. La pequeña piensa que es un hombre que parece estar realmente celoso y se acerca al toro porque piensa que, además de Livio, se pregunta si no sería bueno tener a más personas de su lado, y si hace una actuación adorable, y en ese momento la pequeña le pide al humilde toro que disculpe, y éste le dice que sí a la señorita. La pequeña, con su encantadora cara, le pregunta que si Mía es linda, y podemos ver que el toro humano se convirtió en un toro animal y el duque pidió que se lleven a ese tipo. La pequeña quedó bastante extraña y en ese instante, esta misma dice que su papá es su favorito y el duque dice que sí. La pequeña pide a su papá que por favor no echen a ese tipo feo, y le pide al señor toro que por favor no le mate. El duque dice que no lo hará y en ese instante podemos ver que llega Abel rompiendo el techo y este le grita a Pelusa, pero dice que no le diga que su padre ya recibió un beso en la mejilla, y le pregunta si aún están apostando. Su padre, con una sonrisa muy complaciente, le dice que llegó muy tarde y Abel pregunta qué dice, que cómo pasó eso, y el duque se marcha y le pide que admita la derrota y repare el techo con su dinero. La pequeña está un poco extraña mientras que Abel grita que otra vez, porque eso no es válido. Después de esto, podemos ver a la pequeña, la cual piensa que ese día verá a la maestra Nieves. Sugar le pide a Mía que tenga cuidado porque se va a caer. La pequeña le dice que está bien porque no se caerá y Sugar le dice que sí y se asegurará de que eso no suceda. La pequeña le da las gracias a Sugar y en ese instante llega donde la maestra Nieves. Esta, con una sonrisa agradable, le da la bienvenida a la princesa y la pequeña pregunta qué aprenderá ese día. Nieves dice que le enseñará cómo utilizar su poder y la pequeña piensa que es genial porque pensó que tardaría mucho en aprender eso. Nieves dice que ahora las habilidades únicas se realizan naturalmente a medida que se crece y la pequeña dice que sí, pero Nieves dice que si se practica antes de crecer, puede dominar sus poderes. Y esto mientras hacía unos movimientos con sus dedos creando un flujo y la pequeña dijo que era agua. Nieves dijo que sí. Ella es un demonio de agua, y la pequeña dice que Abel es un demonio de fuego y Nieves dice que así es y es lo contrario de Abel. Y Abel y ella tienen poderes distintos y el poder de la princesa es una habilidad de los sueños. Así que puede que no sea fácil, pero en particular ella sabe el conocimiento previo y no es una fuerza que se pueda controlar. Y es un campo de talento, pero como será ella su maestra, le enseñará a controlarlo y nos dicen que número 1. El demonio de los sueños puede ver y elegir la sabiduría a través de los sueños. Número 2. Puede invadir los sueños de otra persona. Número 3. Crear sueños artificiales. Número 4. Plantar los sueños que hizo de otros. Número 5. Dormir o despertar a las personas. Número 6. Domar a una persona. Y la pequeña se pregunta si todo eso es posible porque es mucho mejor de lo que pensó. Nieves dice que los demonios del sueño anteriores disfrutaban entrar a los sueños de otros y tuvieron que separarlos por su cubo e incubo. Y la pequeña pregunta que dice, que como que su cubo e incubo, que qué diablos es eso. Nieves dice que su cubo son las mujeres e incubos son los hombres y también se les llaman soñadores. Y un soñador se alimenta de los sueños de otras personas y no es fácil de atrapar, pero si lo domina, obtendrá una gran fuerza y sobre todo, cuanto más sueños tenga, mejor podrá verse en los sueños. Y la pequeña piensa que ojalá pueda atrapar un soñador pronto, pero en ese momento siente que sería devorada por los demonios. Pero Sugar dice que eso no pasará porque le tiene a él y él tiene la habilidad de dar pesadillas. Pero en realidad es débil y si toca su cuerpo lo hará. La pequeña le pregunta que sí de verdad. Pero Nieves dice que el demonio de los sueños anteriores era un cuerpo femenino y le encantaba cazar soñadores. Y la pequeña se queda incierta mientras que Nieves dice que tuvo un harén con 10 de sus cubos y 32 incubos ella sola. Pero la pequeña levanta la mano y le dice a su maestra que tiene una pregunta y la maestra le pide que le diga. La pequeña pregunta qué es un harén. Y Nieves dice que es como si tuviera muchos novios, y la pequeña se queda incierta, pero pregunta. ¿Cuál es la ventaja de tener tantos novios? Y Nieves le pregunta, si un mes no tiene 30 días, y la pequeña dice que sí. Entonces, Nieves dice que si tiene muchos novios, puede elegir uno por día y quedará otro, y algunos pueden escoger a ambos. Esto deja a la pequeña un poco extraña, que se pregunta,
¿Cómo que escoger? ¿Acaso es como la comida? Y Nieves dice que en pocas palabras significa que puede jugar todo lo que quiera en sus sueños, con los incubos, hoy con él y mañana con otro, y la pequeña sigue un poco sorprendida pero apenada. Llama a su maestra y le pregunta por qué murió el demonio del sueño porque el poder del sueño es ahora de ella, lo que significa que el anterior demonio de esa habilidad debe estar muerto, y ella pensó que los demás estarían contentos, pero se pregunta por qué se ven tan tristes. Nieves dice que el anterior demonio del sueño fue derrotado en la batalla por el trono y es el precio de su vida, y la pequeña piensa que nunca participará en la batalla por el trono. Nieves dice que el rey de los demonios es desafiado una vez cada 50 años y si su oponente gana, este puede reclamar el trono. La pequeña dice que suena aterrador y Nieves le pregunta si le parece y dice que afortunadamente ella no tendrá que participar, así que no debe preocuparse porque el antiguo demonio del sueño poseía muchos incubos, lo que le hizo creer que ganaría. Pero la pequeña piensa que si fuera ella, habría utilizado el poder de la premonición para ver si ganaría el desafío, pero se pregunta si acaso el demonio del sueño anterior no pudo predecir su propia derrota. La pequeña le pregunta a la maestra que si ella no participó, y la maestra dice que no porque en su época no hubo necesidad de luchar porque ya estaba decidido quién sería el futuro rey. La pequeña pregunta quién fue, y Nieves dice que la primera y única reina llamada Kangaya es la madre del pecado original y se le conoce como la emperatriz de los demonios. Además, fue comandante de uno de los ejércitos más grandes de la historia que poseía cientos de millones de demonios, y ella y su padre, a la cabeza de los Astaroth, son los tres ancianos más viejos del actual reino de Kireatan porque han vivido desde que la reina existió. Pero la pequeña piensa que tiene una curiosidad y se pregunta qué clase de persona era la reina. Pero Nieves dice que muy bien y es hora de volver a enfocarse en las habilidades de la pequeña y sabe exactamente cuáles son sus habilidades. Pero en ese instante, la pequeña le pregunta a la maestra por qué no pueden hablar de las predicciones, y Nieves se queda pensativa y dice que cada habilidad trae consigo un pago y en pocas palabras es como un precio que hay que pagar, y conocer el futuro es señal. Pero le pregunta qué pasaría si no todas las personas desean conocer su futuro porque hay algunos a los que les gustaría, pero hay otros a los que no. ¿Y qué pasa si cada uno trata de hacer que el futuro fluya de acuerdo a su conveniencia? Porque, por ejemplo, digamos que ya se jacta de un sueño en el que recibe un montón de postres, y luego Abel quiere un poco y de la nada se acerca a ellos y decide tomarlos y le pide que piense en Abel, tomando unos cuantos. La pequeña se ve un poco extraña mientras que Nieves dice que es algo similar, y es la única a la que se le ha otorgado la preciosa habilidad de conocer el futuro y tomar decisiones. Y si divulga sus sueños, el futuro cambiará y el golpe volverá directamente a ella. La pequeña pregunta si es como robar malvaviscos y Nieves dice que podría doler mucho y podría llegar a morir. La pequeña piensa que no quiere y se alegra de haber mantenido la boca cerrada hasta ahora, pero Nieves le dice que no se preocupe porque Su Alteza es la hija de Dunebre, así que todo irá bien, y algunos de los anteriores demonios del sueño fueron secuestrados debido a su débil linaje familiar, y la pequeña exclama, Dios, porque no puede creer que haya intentado vivir por sus cuentas sin saber qué. Pero Nieves le dice que está bien y ahora le enseñará cómo poner a otros a dormir, y la pequeña dice que sí. Nieves dice que antes necesita que sienta cómo su poder fluye en su cuerpo porque sabe que todavía no ha logrado alcanzar su forma adulta, así que será difícil que lo haga sola, y ella le dará un poco de su energía, y debe hacer todo lo que ella indique. En ese instante, en la frente de Nieve aparece un cuerno, y la pequeña piensa que es un cuerno, pero es muy distinto a los demonios inferiores. Nieves le pregunta a la pequeña si puede cerrar los ojos, y la pequeña dice que sí. En ese momento, Nieves acerca su mano, y ante la prota empieza a fluir algo que la deja un poco incierta, y Nieves se le pide a la señorita que sienta como la energía fluye dentro de ella, y podemos ver que aparecieron unas cuantas mariposas, y la pequeña levantaba los brazos para tratar de agarrarlas, pero en ese instante se da cuenta de algo, y es que al parecer está en la nube esponjosa de nuevo, y se pregunta si ese es su poder y ya puede abrir los ojos. La pequeña dice que eso fue genial, y Nieves le preguntó si lo vio, y Nieves dice que ahora que es consciente de su poder, quizás pueda tener premoniciones,
pero la pequeña se queda observándose la mano y después muy feliz le pregunta a Nieves si es en serio. Pero Nieves le pide a la pequeña que no se decepcione si no lo logra. Nieves dice que muy bien y es todo por ese día, y el próximo día intentarán dormir a 4 sirvientes y le ha llevado las memorias que han dejado sus antecesores y le será de mucha ayuda después. De esto pasamos a la noche, y podemos ver a la pequeña sentada frente a los libros, y piensa que su maestra confía en ella y no la defraudará, y entonces debería empezar a estudiar en ese mismo instante. Después de esto, podemos ver un libro verde. La pequeña dice que ese libro verde debe tener una buena personalidad, y aunque se dice que ver la sabiduría a través de los sueños es un talento que se puede desarrollar a cierto punto, con un buen entrenamiento se podrá ver tanto el futuro lejano como el futuro lejano, y la pequeña piensa que también puede mejorar sus habilidades con eso y el pensamiento. También es importante y el poder de los sueños proviene del corazón, y la pequeña menciona que entonces quiere saber cuándo Livio le dará el malvavisco que le prometió, porque puede desearlo sinceramente, pero se pregunta si de verdad puede hacerlo porque el libro dice que no es fácil y con mayor sea el tamaño más difícil será encontrarlo. La pequeña se ve apenada porque no puede simplemente decir que quiere saberlo, pero de todos modos, la primera vez que tuvo 4 sueños largos, probablemente fue porque estaba muy desesperada y tal vez no sea tan malvada. Y esa es la nota del demonio que domó a 32 incubos. Y estaba muy emocionada porque la vida de un demonio era lo mejor, pero la pequeña se ve aterrada y se pregunta si debería seguir leyendo. Y este demonio de los sueños narra en su libro que todos le envidiaban, y no era fácil tener una novia como ella. Y se preguntó que si no debería ser la reina. Pero la pequeña menciona que debió aprender algo sobre el amor propio, pero se decepciona un poco porque no está escrito cómo cazar en un sueño. Y el anterior demonio de los sueños sigue diciendo que a los soñadores les gusta competir. Así que ese cuerpo disfrutó de varios enfrentamientos. Y es bueno que no haya límites en el sueño porque puede tener cualquier tipo de competencia. Y seguía diciendo que la vida de un diablo es muy emocionante. Y algunos soñadores mostraron el tiempo que podía hacer besos y otra vez hizo besos y luego hizo besos. En ese instante, la pequeña cierra el libro muy aterrada y dirigiendo su mano hacia el libro azul. Dice que ese es el último, pero esta se sorprende y piensa que puede sentir su mirada. Pero en ese instante llega Sugar y le dice que tiene visita. Y la pequeña se pregunta que quién es, y Sugar dice que su hermano, y Abel está parado en la puerta en silencio. Y la pequeña llama a su hermano, y responde asustándose un poco. Y la pequeña le dice que está estudiando y dijo que no se permitía la entrada. Y Abel se ve un poco preocupado y dice que no, y la pequeña le pregunta que no. ¿Qué? Y Abel dice que él también hizo un buen trabajo y fue injusto. Así que estaba buscando una oportunidad para hablar con ella, y en ese instante, la pequeña abre la puerta y le dice que adelante, y Abel pregunta que sí de verdad, y Mía le dice que si no le gusta puede irse. Entonces, Abel dice que entrará, y la pequeña le pide a su hermano que extienda sus brazos porque lo limpiará, y la pequeña piensa que es torpe porque tiene tinta, pero Abel le dice que no lo haga porque su hermana menor no debe hacer esas cosas. Y la pequeña se pregunta que sí es así. Y Abel pregunta que sí se puede sentar, y la pequeña dice que no y Abel pregunta que por qué. Pero Mía le dice que está bromeando y puede sentarse. Y en ese instante, Abel se sienta. Y la pequeña le pregunta a su hermano que qué estaba haciendo. Y dice que normalmente estaba haciendo ejercicio y ahora está a cargo de los asuntos exteriores de la familia. Y la pequeña pregunta que, ¿cómo que trabajo externo? Y Abel dice que toman dinero prestado y escapan, y están engañando a Dúnebre, y de todos modos, atrapará a los malos. Y la pequeña exclama a Dios si se da cuenta de que Abel tiene tinta detrás de su cuello. Y la pequeña le pregunta que por qué le salpicó mucha tinta, pero Abel le pregunta que qué dice, y la pequeña le dice que se refiere a la tinta porque también salpicó en su cuello. Pero Abel dice que eso porque le mandaron a escribir un memorándum, y la pequeña pregunta que qué es eso. Y Abel dice que hay tanta gente sinvergüenza en el mundo y pregunta que si no es cierto porque toman dinero prestado de Dúnebre, apuestan y no lo devuelven. Y la pequeña se sorprende un poco. Pero Abel dice que así que ese hermano les dio unas buenas palizas y cómo se comprometieron a pagar incluso con sus órganos. Bueno, ya debería saber. Pero de todos modos,
está haciendo el memorándum que definitivamente devolverán el dinero. Y la pequeña está sorprendida y le dice a su hermano que eso es genial. Y Abel le pregunta a la pequeña que cómo van las clases de Pelusa y le pregunta que si es divertido estudiar. Y la pequeña le dice que sí, pero Abel le pregunta a Pelusa que sí ha oído hablar de eso. Y en ese momento, abre los brazos porque su fiesta de bienvenida será muy grande, y la pequeña se queda en silencio y se pregunta que si tal vez es lo que dijo su papá que tarde o temprano la iba a anunciar como su hija. Y Abel dice que desde el momento de la concepción, un demonio femenino tiene un gran banquete en cada cumpleaños, y parece que su padre hará una gran fiesta de cumpleaños. Y la pequeña está muy conmovida porque no puede creer que le importe tanto, y se pregunta que qué debe hacer porque siente que va a llorar, y al parecer, de verdad se ha convertido en la única hija de la familia Dúnebre. Y en ese instante, Abel le pregunta a Pelusa que si está llorando, y la pequeña, llorando mucho, le dice que no y menciona que sabe que en ese mundo nada dura para siempre, pero ese será su hogar para toda la vida. Y la pequeña le pregunta a su hermano que quienes irán a la celebración porque no conoce a ningún otro demonio, y Abel le dice que no se preocupe porque habrá suficiente para que la mansión esté llena, y todos los demonios de la ciudad están ansiosos por verle. Y la pequeña le pregunta que si tanto, pero Abel le pregunta que qué le sorprende porque es un hecho, y no hay nadie que no se atreva a acudir a la celebración de la hija de la familia Dúnebre. Y también podrá conocer otros demonios femeninos, y la pequeña está muy sorprendida y piensa que si van otros demonios femeninos, podrá hacer amigos. Pero esta se pone un poco extraña porque está preocupada, y piensa que todos usarán sus habilidades y se pregunta que si ella no será la única que se quedará atrás y si no. Tiene tiempo para charlar porque habrá mucha gente en la mansión. Pero Abel le dice a Pelusa que no se preocupe porque no es necesidad de temer, y solo debe ser ella misma. Y la pequeña dice que lo entiende, y Abel dice que su otro hermano también irá a la fiesta, y la prota pregunta que sí de verdad, él irá, y Abel dice que sí, y él también ya quiere verlo, pero en ese instante, Abel pone una cara extraña y le pide que espere y le pregunta a Mía que por qué le dice hermano a Kaitian, y a él le dice solo Abel, y la pequeña le dice hermano Abel, pero esto crea cierta cuestión en su cuerpo, y Abel se gira y le dice que bueno, solo haga lo de siempre, y la pequeña le dice que sí, a Abel, y esta piensa que por fin se conocerá con su otro hermano y se pregunta que qué aspecto tendrá porque debe ser muy guapo, pero pensándolo bien, se pregunta que si él también participará en el banquete, y la pequeña espera que él pueda venir, y piensa que no puede esperar. Pero Abel le pregunta que si ella le promete que eso lo hará eso con la familia y no con otros demonios porque otros demonios harían lo que sea para llamar su atención. Y la pequeña está riendo, pero Abel le pide que ahora repita con él porque en el banquete ignorará a cualquier demonio masculino que se le acerque. Y primero debe ignorarlos y le pregunta que qué le parece. Y le dice que si le molestan solo debe de darle una patada. Pero la pequeña se queda en silencio, un poco incierta. Pero la pequeña se detiene un minuto porque eso quiere decir fiesta, y ella vio una fiesta en sus sueños. Y ésta se pregunta que sí será esa fiesta. Y en ese instante, Abel le pregunta a Pelusa que si le está escuchando. Pero la pequeña le pregunta a su hermano que si él asiste a fiestas a menudo, y este dice que casi nunca porque su padre suele ser un poco molesto con esas cosas. Pero excepto por su celebración, por supuesto, y la pequeña piensa que a menos que asistiera a la fiesta a menudo, todo estará bien, porque la fiesta que vio en su sueño reciente, ella caminaba por un pasillo siguiendo pasos extraños, y le secuestraron, pero no puede evitar el no ir a la fiesta, porque si no es ella, otro niño será secuestrado. Pero Sugar le dice a su maestro que no se preocupe porque, pase lo que pase, él la protegerá, y la pequeña le da las gracias a Sugar porque está contenta de que esté ahí, y a Abel, por supuesto. Y en ese instante, la pequeña le pregunta a su hermano Abel que sí le estará observándole, y este le dice que claro, estará muy pendiente de ella, y la pequeña dice que eso es suficiente y va a estudiar. Así que puede retirarse por ahora, y Abel pregunta que si es una orden porque fue a verla porque le extrañaba, y le dice que es muy mala, pero la pequeña se despide con una sonrisa en su rostro, y en ese instante, toma el libro azul y piensa que debe haber una respuesta en algún lugar de eso, porque no quiere salir lastimada, ya sea ella o cualquier otra persona,
y empieza a leer un libro que dice que a veces llegamos a saber que hay un futuro que ningún demonio de los sueños puede elegir, y es algo llamado destino. Y no importa cuán doloroso o sea el futuro, incluso si le corresponde un futuro sin esperanza que le hace pensar que es mejor morir, no puede cambiarlo y debe aceptar ese futuro que se acerca lentamente. Pero la pequeña piensa que no sabe lo que quiere decir, y al parecer es un demonio concebido en el día de la negación, pero aún así es el primer banquete que organiza su padre, y se pregunta que quién se atrevería a hacer cosas malas, pero no quiere estropearlo, y todo lo que necesita es fuerza, por supuesto, y no cree que pueda ganar contra un demonio adulto, pero sí pudiera ponerlos a dormir. Más adelante, se hizo un poco más de noche, y podemos ver una nota que le dice a su papá y a su hermano Abel que no se puede pasar, es porque está estudiando, y la pequeña está durmiendo plácidamente en su habitación, y el duque piensa que es duro estar fuera de los límites, pero debería estar dormida, y mientras se marcha, le pide a su hija que, por favor, duerma profundamente, porque en esa celebración le dará un nombre, y espera que le guste, pero en ese momento, la pequeña empieza a temblar, mientras duerme, y esto porque, al parecer, cayó de golpe dentro de un sueño, y ésta se da cuenta de que es un sueño, y se pregunta que por qué tiene que caer sobre su trasero cada vez. Pero la pequeña se queda un poco incierta, porque ese lugar es blanco, y se pregunta que si es un templo, pero en ese instante se escucha una voz de alguien que dice que el trato con el diablo terminó a salvo, y solo tienen que esperar. Y espera que puedan conseguir algo para satisfacer a Lala, y ojalá tuvieran algunas habilidades, no algunas cosas inútiles. Y la pequeña piensa que es extraño porque ese espacio blanco puro es definitivamente el espacio de los Neretin, pero se pregunta que por qué los Neretin se unieron al diablo. Y otra persona sigue diciendo que es una pena regalar el artefacto, pero si tiene éxito, el ala se encargará de ello, así que no hay pérdida. Y otra dice que hay que conseguirlo de alguna manera porque será un arma que exterminará a todos los demonios en el apocalipsis. Y no hay mayor honor que ese, y ya que es su papel sagrado en la obtención de esa arma. El otro dice, que tienes razón, y si secuestran a una joven demonio, será un gran impulso para subir la moral. Y la pequeña está un poco asustada y se pregunta que qué es eso, que sí podría ser que ellos son los culpables del secuestro fuera de Neretin, y se pregunta que a qué se refieren con un arma, y también se pregunta que qué debería hacer o qué quieren decir porque tiene que escuchar un poco más. Pero en ese instante, aparece algo frente a ella y le dice que le mostrará un poco más. Y la pequeña aparece en otros sitios y se pregunta que si eso es una tienda de muñecas. Esta empieza a caminar, y en ese instante ve un muñeco que se ve exactamente como Sugar y dice que es muy bonito. Pero en ese instante, un niño observa desde atrás de una cortina, y la pequeña se da cuenta de esto, y en el instante que intenta hablar con el niño, este se marcha, y la pequeña queda incierta. Pero en cambio, pasó a otro lugar donde conversaba con su hermano Abel, y este le decía a Pelusa que está bien, pero la pequeña decía que lo arruinó de nuevo, y Abel le dijo que no cree que pueda aprender de ellos, y la pequeña lloraba porque la ropa estaba hecha de lona y no puede hacer nada más que venderlo todo, pero Abel le preguntó que si quiere que busque al diseñador, y esto llamó la atención de la pequeña. Y Abel le preguntó que si sabe el nombre porque o que si no se llama June porque escuchó que esa persona es la que desarrolló la lona, pero la pequeña dijo que es demasiado tarde y hubo una pérdida de 10.000 millones de GEP, y preguntó que cómo podría manejar el inventario, pero la pequeña dice que no, porque es un desastre. Y ésta sale llorando, pero en ese momento, se da cuenta de que está en otro lugar, y alguien dice que esa es una tela impermeable, y otra persona dice que vaya porque es una innovación, y otra persona dice que June es verdaderamente un genio y le pregunta que cómo pudo desarrollar ese tipo de tela. Y la pequeña empieza a observar, mientras que otra persona pregunta que cómo han ido sus ventas ese mes, y June dice que tuvo una venta de 10.000 millones, y la pequeña piensa que sí conoce a un tipo, llamado June, no tendrá pérdida de 10.000 millones, sino una ganancia de 10.000 millones. Y en ese instante, los chicos llaman a June, porque él es muy genial, y convirtió al CEO, y al finalmente obtuvo un contrato, y la pequeña menciona que, incluyendo a un niño llamado December, hay un total de 7 personas, y se pregunta que sí podría encontrarlos a todos, pero no tiene que encontrarlo a todas costas,
pero en ese momento, esta dice que está mareada y piensa que a partir de ese día las profecías no cesarán, y se pregunta que si es porque siente el poder como dijo el maestro, pero la pequeña se pregunta que dónde está ahora porque parece un lugar peligroso, y en ese momento, una persona le grita, un bastardo, y le pregunta que si lo sabía, y este dice que su hermano murió por su culpa, y ahora él está muerto, y podemos ver un encapuchado o mejor dicho un cabello plateado.